Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo las configuraciones de imagen recomendadas para el modo juego de este Smart TV 4K con tecnología QLED Samsung Q60A, el cual viene con panel VA. Deben tener muy presente que estos televisores Samsung vienen con una Game Bar que se puede acceder a ella oprimiendo por algunos segundos el botón de play y pause. Aquí muestra información relevante y se puede acceder a configuraciones adicionales del modo juego. Por ejemplo, en este caso, el Motion Plus del juego, si de pronto quieren más fluidez, lo pueden activar e incrementar la reducción de vibración de imagen en caso de que noten mucho efecto de vibración o de tartamudeo, pero en algunos casos podría llegar a incrementar un poco el tiempo de input lag. Entonces yo recomiendo dejarlo desactivado, pero si quieren pueden probar activándolo. Vamos ahora a nivel de negro HDMI, en este caso en automático. El resto de configuraciones. Configuración experta. Esto es para videojuegos que tienen rango dinámico estándar o simplemente videojuegos sin alto rango dinámico. Ahora entonces les mencionaré para aquellos con alto rango dinámico. Entonces recuerden, este es para rango dinámico estándar, brillo 45, contraste 45, definición 10, color 33, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, tono de color tibio 2, gama BT.1886-1 y detalle de la sombra -2. Configuración de espacio de color nativo y resto de parámetros no se deben modificar. Objetivos de estas configuraciones: mejorar color, contraste y decrecer un poco la intensidad de los efectos clouding y desangrado de luz. Ahora voy a mencionarles para alto rango dinámico. Para el alto rango dinámico simplemente escogen un videojuego que tenga esta característica y lo corroboran de esta manera, que aquí aparezca el logo de HDR. Acceden entonces a la Game Bar y van a configuraciones del modo juego como tal. Aplican o activan el HDR juego, que es lo mismo que HGIG o HDR Gaming Interest Group, que lo que hace es mejorar brillo y contraste en videojuegos que tengan alto rango dinámico. Y aplica lo mismo para la configuración del Motion Plus del juego. Si notan que necesitan más fluidez, pueden activarlo, pero si perciben que el tiempo de input lag incrementa, entonces mejor lo dejan desactivado. Y el nivel de negro HDMI, de forma automática el televisor lo configura en automático, valga la redundancia. Y vamos ahorita con las configuraciones, con el resto de configuraciones recomendadas para videojuegos que tengan alto rango dinámico. Para el modo juego de este Samsung Q60A, brillo en 50, contraste 50, definición 10, color 35, tinte VR en 0, mejorador de contraste en alto, tono de color en estándar, gama ST.2084 en -1, detalle de la sombra -2, configuración de espacio de color en nativo. Resto de parámetros no se deben modificar. Mismos objetivos: mejorar colores, contraste y decrecer la intensidad de los efectos clouding y desangrado de luz. Si tienen alguna pregunta la pueden hacer en la caja de comentarios, o si quieren darnos sus configuraciones de imagen recomendadas las pueden escribir también en la caja de comentarios. No siendo más, si este video les ha gustado les invito a que por favor le den me gusta, que lo compartan en redes, que se suscriban a mi canal si aún no lo hacen y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video, y que adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma también me apoyarían. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima.